Ya, gracias. Ok, entonces vamos a empezar, ¿sí? Hola chicos, cuánto tiempo sin verlos. Sin más preámbulos, sigamos con la parte de semiología, ¿ok? Entonces, empezamos con la parte de semiología, ¿ya? Dolor peniano. ¿Qué hacemos cuando un paciente nos llega y nos dice que tiene un dolor en el pene? Pues lo primero que tenemos que hacer es reconocer dos cosas. Primero, si el dolor en el pene se está dando cuando el pene está flácido o si se está dando cuando el pene está erecto, ¿ok? Ya, entonces, en flacidez o durante la erección. Concentrémonos por un momento cuando pasa en la flacidez. Pues si pasa en la flacidez, lo más probable es que sea una balanitis. La más común es la irritativa y de estas, la que predomina en ocasionarla es la falta de higiene, ¿no? Típico paciente que se baña una vez cada 2, 3 días. Ahora ustedes, chicos que están en cuarentena, usa ropa apretada, boxer apretado, no deja ventilar esa área, encima hace un calor, bueno, del infierno y suda bastante. Entonces, todo esto son factores que pueden llevar a que haya una irritación en el glande, ¿no? Por eso la balanitis es una inflamación en el glande, ¿ya? También puede ser ocasionada por una infección de transmisión sexual. Las dos más comunes son la candidiasis y la herpética, ¿ok? Aquí podemos tener la clásica, características de las cándidas en el glande, tenemos las micropístulas, bueno, las micropústulas, y en cuanto a la herpética, pues sabemos, ¿no?, que forman las vesículas que siguen el camino de los nervios periféricos. Entonces, si nosotros en algún momento, no sé, en unos años nos llegásemos a olvidar muy bien que cómo era que se veía la candidiasis y cómo era que se veía el herpes genital, pues siempre hay que tener esto en mente, ¿ok? El tiempo de incubación, el tiempo en el que aparece tanto la infección por cándida y la herpética. La cándida empieza luego de 24 a 48 horas, ese es su periodo de incubación. Y en cuanto al herpes, tiene un periodo de incubación de mínimo 28 días, o sea, alrededor de un mes. ¿Ok? Entonces, si estamos un lunes en el trabajo y nos llega un paciente con una balanitis y nos dice, sí, doctor, ¿sabe qué? Me fui de parranda el fin de semana, no me protegí, tuve relaciones sin protección y me salió esto. Y vemos que tiene una balanitis. Pues en ese caso estaríamos pensando, bueno, lo más probable es que sea una cándida. Y es que la diferencia entre ambas, ok, pueden llegar a parecerse, pero la cándida es tan solo una semana de tratamiento con antimicóticos y listo. En cuanto a el herpes genital, pues el medicamento lo que va a hacer es que disminuyan las recibidas de las vesículas que comienzan a aparecer en el glande, porque de ahí el paciente que tiene herpes se muere con herpes. Entonces, importante ese dato, ¿no? Aparte de eso, tenemos las bacterianas, y no solo con infección de transmisión sexual, sino también como infección de vías urinarias bajas, ¿no? Aparte de la balanitis, si es bacteriana, también nos puede dar una uretritis, que nos va a llevar a una disuria, o sea, va a haber ardor al orinar, va a haber prurito uretral, y además que va a haber secreciones. Aquí podemos ver la clásica secreción de la gonorrea, ¿no? Ahora bien, vamos con otra de las causas de dolor en el pene durante la flacidez puede ser el eritema multiforme, la urticaria o la dermatitis por contacto. Previamente, el eritema multiforme es una erupción aguda autolimitada provocada por una infección o por fármacos, aunque hay ciertos casos idiopáticos, ¿no? Pero técnicamente es un mecanismo de hipersensibilidad ante estas reacciones, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que suelen haber, bueno, lo que dicen, ¿no? Las erupciones agudas en piel y mucosas. En el caso de las mucosas, estas pueden ser en el glande y ahí puede llegar a causar dolor, ¿ya? Ahora sí vamos con lo interesante. El dolor durante la erección. Ya vimos en la flacidez, ahora concentremos, el paciente tiene dolor durante la erección. Pues esta podría ser la enfermedad de la peyronie. Esta es una enfermedad perturbadora, no se la deseo ni a mi peor enemigo, aunque bueno, yo no tengo enemigos porque soy un pan de Dios, pero miren ustedes mismos. La enfermedad de Peyronie, como pueden ver aquí, es un encurvamiento anormal del pene. ¿Y por qué se da esto? Pues por una placa fibrosa sobre los cuerpos cavernosos. Aquí tenemos cuerpos cavernosos. La placa fibrosa hace que haya una incurvación patológica del pene. Y ustedes, chicos, han de estar pensando, probablemente eso sea una enfermedad congénita.
qué bueno que no nací con eso. Pues les informo que de hecho esta enfermedad aparece a partir de los 30, 40 años. Así es, puede ser que tengan una vida sexual normal a sus 20 años, pero a los 30 años comienza este problema. Comienza a aparecer la placa fibrosa que poco a poco va comenzando a curvar el pene. Además de que obviamente aquí hay dolor, bastante dolor. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes? Pues no se sabe muy bien el mecanismo, pero se sabe que las personas con esta patología, con la enfermedad de la Peyronie, tienen en común algunas cosas. La mayoría de ellas son diabéticas, la mayoría de ellas tiene dislipidemia y muchos tienen antecedentes familiares de haber sufrido esta enfermedad. Aparte de que la gente con enfermedad de Dupuytren puede desarrollar la enfermedad de la Peyronie. Y ustedes tal vez se pregunten, ¿qué es la enfermedad de Dupuytren? Pues la enfermedad de Dupuytren es la fibrosis de la fascia palmar, provocando que la mano poco a poco se vaya cerrando, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, la gente con la enfermedad de Dupuytren pueden, después de unos años, llegar a desarrollar la enfermedad de la Peyronie, que ya la vimos, ¿no? Ok, ahora hablemos sobre otra causa de dolor durante la erección, el priapismo. ¿Qué es priapismo? El priapismo es la erección mantenida, dolorosa, sin deseo sexual, ¿ok? Entonces, el priapismo puede ser de dos tipos. Puede ser de alto flujo o puede ser de bajo flujo. Si es de alto flujo, significa que hay un buen flujo sanguíneo, ¿ok? Por otra parte, si es de bajo flujo o también llamado isquémico, significa que hay una oclusión venosa que impide que haya retorno venoso, hace que se acumule la sangre, no puede llegar más sangre oxigenada, y esto es bastante grave porque va a llevar finalmente a que el pene, el glande, se ponga cianótico, bueno, luego comienza a necrosarse, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede producir el priapismo? ¿Qué nos puede llevar a priapismo? Pues hay de origen idiopático que, bueno, idiopático, ¿no? Que no tiene causa, entre comillas, pero no es que no tenga causa, sino que todavía no se ha descubierto, todo sucede por una razón, ¿ok? También puede ser de origen farmacológico y sí, quizás algunos ya estén pensando en el Viagra. Pues efectivamente, pero no por tomar las dosis recomendadas, sino por tomar dosis muy elevadas del Viagra o típico paciente de 60, 70 años que no puede tener una erección y comienza a combinar muchos medicamentos a la vez, desesperado por tener una erección. Y bueno, puede esto llegar a desarrollarle un priapismo, ¿ok? La infiltración maligna también. Y algo que quería recatar aquí bastante, la anemia de células falciformes. Nosotros la anemia de células falciformes la hemos escuchado desde bioquímica, fisiología, anatopatología, semiología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muy pocos libros hablan sobre la asociación de la anemia de células falciformes con el priapismo. Y bueno, eso es algo que concierne bastantes a muchos médicos, porque ya se sabe desde 1934, se sabe que la anemia de células falciformes te puede producir priapismo. Sin embargo, hace unos años, ahí ya saben, al final de las diapositivas van a estar los links. Se hizo un estudio con personas que tenían anemia de células falciformes, ¿ya? Y a ellos se les preguntó si alguna vez se les había advertido que ellos podían llegar a desarrollar priapismo. Y solo el 5% dijo que sí. Solo el 5% dijo que sí, que algún médico por ahí le dijo que podía llegar a desarrollar priapismo. Y de este 5%, el 70% afirmó que había tenido priapismo intermitente antes, ¿no? Antes de que se les preguntara. Entonces, no se puede saber muy bien con qué tanta frecuencia se da. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí recordando un poco de la anemia de células falciformes, ¿no? Ya sabemos que la hemoglobina S va a hacer que en momentos de hipoxemia los eritrocitos ya no tengan esa esterilidad, esa forma de dona característica, sino que más bien van a tener forma de hoz, se van a taponar en los vasos sanguíneos, van a tener episodios de hemólisis. Entonces, aquí queda una pregunta, ¿no? ¿Por qué la anemia de células falciformes produce priapismo? Pues para responder a esa pregunta tenemos que ver el mecanismo de acción del Viagra, ¿ok? Entonces, ¿por qué se da la erección? Ya, hablemos un ratito de la anemia de células falciformes. ¿Por qué se da la erección? La erección se da porque aquí podemos ver en flacidez, aquí tenemos los cuerpos cavernosos y bueno, en cierta parte el cuerpo esponjoso, que cuando están flácidos no tienen tanto flujo sanguíneo, pero cuando empieza la erección hay bastante flujo sanguíneo. Entonces,
Aquí que hay bastante flujo sanguíneo. Para que haya bastante flujo sanguíneo, el músculo liso de las arterias del cuerpo cavernoso se tienen que relajar para permitir que haya un mayor flujo de sangre, ¿ok? Pero, ¿cómo se relaja? El óxido nítrico, este de aquí, va a estimular en el músculo liso la formación de GMP cíclico, ya de guanosine monofosfato. Este guanosine monofosfato lleva a la relajación, ¿ok? Eso es lo que se tienen que aprender, lo primordial, no entremos más en bioquímica, pero eso se tiene que saber. El óxido nítrico va a ir al músculo liso, promueve que haya GMP cíclico, y este GMP cíclico induce la relajación. Tengo relajación, tengo la erección, ¿ok? Entonces, la fosfodiesterasa 5 es la que se encarga de degradar al GMP cíclico para que se transforme en GMP, como podemos ver acá. El GMP no tiene una acción de relajación, no va a hacer nada, ¿ya? Entonces, los fármacos como el Viagra, o sea, el sildenafilo es el nombre farmacológico, el nombre comercial es Viagra, ¿ya? Entonces, el sildenafilo lo que hace es que me inhibe la fosfodiesterasa 5 y como me inhibe la fosfodiesterasa 5, ya no tengo quien me degrade el GMP cíclico. Entonces, el GMP cíclico está ahí actuando, relajando, me produce la relajación, me produce la erección, me perpetúa la erección. Entonces, uno de los mecanismos por el cual se produce el priapismo en la gente con anemia de células falciformes es que estas personas tienen disfunción endotelial, ¿ok? Y esta disfunción endotelial produce que haya bajos niveles de óxido nítrico. Entonces, el músculo liso se da cuenta de que, chuta, no hay mucho óxido nítrico. Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de fosfodiesterasa 5. Como ya no tengo mucha fosfodiesterasa 5, cuando se da la erección en estas personas con este tipo de anemia, no tengo quien me la reduzca, entonces perpetúa la erección. Hay otros mecanismos también, si quieren leer más de esto, les dejo por ahí unos papers al final de las diapositivas por si quieren leer más, ¿no? Ahora bien, entonces, hagamos un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Viene el paciente con dolor en el pene. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer si se da en flacidez o si se da durante la erección. Si se da durante la flacidez, lo más probable es que sea una balanitis, ¿no? Probablemente de causa irritativa por falta de higiene, aunque también puede ser por herpes o por cándida. En cambio, si se da el dolor durante la erección, pues a simple vista nomás nosotros podemos decir enfermedad de la peyronie, ¿no? El característico encurvamiento del pene. Pero si el pene no está encurvado, pues ahí pensamos en un priapismo y ahí nos preguntamos, ¿no? Si hay antecedentes farmacológicos, si está tomando algún fármaco que lo induzca, no solo el sildenafilo, también los alfa bloqueantes como la prazosina, doxazosina, tamsulosina, y bueno, no vamos a ahondar más en fármaco, ¿ya? También puede ser porque el paciente tenga anemia de células falciformes, entonces algo importante que tener en cuenta, ¿ok? Aquí podemos ver un priapismo, obviamente este es de bajo flujo, podemos ver cómo ya se está necrosando la punta del glande en este paciente. Ahora bien, eso en cuanto al dolor en pene. Ahora vamos con las masas ocupables en el escroto. ¿Qué me puede producir que el escroto aumente de tamaño? Pues tenemos aquí las hernias inguinales, el hidrocele, la orquiepididimitis y el tumor testicular. Estos cuatro me pueden producir que aumente el tamaño del escroto y ambos, por ejemplo, no se puede decir que, bueno, es un aumento pequeño, entonces debe ser una orquiepididimitis, pero no, porque hay hernias inguinales que también producen un aumento pequeño y así, entonces, ¿me entienden? Lo bueno es que cada una de estas cuatro patologías tiene características importantes, bien específicas de cada uno, que vamos a irlas viendo poco a poco y bueno, al final hacemos la retroalimentación, ¿no? Entonces, empecemos con las hernias inguinales. Y es que las hernias inguinales son los tipos de hernias más comunes. Sobre todo, en este caso, las hernias inguinales indirectas son las que nos van a producir que entren las vísceras al escroto, ¿ok? Dentro de la túnica vaginal. Y es que pasa es que esta pared está debilitada porque hay en la vida embrionaria, en el feto, existe una comunicación entre la túnica vaginal y el peritoneo, ¿ok? A través de un conducto peritoneo vaginal, que ya una vez que el bebé nace, se tiene que obliterar, ¿ya? Entonces, esta pared suele ser un poco debilitada en ciertas personas más que otras, ¿no? Y bueno, a través de esta puede llegar a romperse y provoca que las asas del intestino atraviesen el conducto inguinal y, bueno, llenen el escroto, ¿no? Aquí podemos ver una hernia inguinal. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? El tabaquismo, pilas con aquellos que fuman,
antecedentes familiares como siempre, enfermedades del colágeno como lupus, que si bien se da más en mujeres, también puede llegar a pasar en hombres, y también las cirugías de próstata, ¿no? Son factores de riesgo. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar? Ok, ¿qué vemos que está agrandado el escroto? ¿Cómo decimos eso es una hernia inguinal? Pues una de las características principales es que hay dolor, hay bastante dolor. El segundo es ruidos hidroaéreos. Y bueno, los que vieron semiología ya han de saber a qué me estoy refiriendo con ruidos hidroaéreos. Pero para los que todavía no ven, se los resumo, se los explico así nomás. Si ustedes cogen un estetoscopio y ponen la campanilla en su epigastrio, en su zona umbilical, en los flancos, en cualquier parte del abdomen, van a escuchar los ruidos hidroaéreos, ¿ya? Que son provocados por el movimiento peristáltico de su intestino en movimiento, ¿ok? Entonces, obviamente, si una persona normal te pone la campanilla en tu escroto, en tus testículos, no debe escuchar, no hay razón de ser de un ruido hidroaéreo. Pero si hay una hernia inguinal y el testículo está aumentado de tamaño y nosotros colocamos con el estetoscopio, escuchamos, van a ver esos ruidos hidroaéreos ahí. Y bueno, como un dato adicional, si hacemos una ecografía, pues vamos a encontrar aire, ¿no? Proveniente de estas asas intestinales que se introdujeron aquí. Ahora vamos con la hidrocele. Entonces, nosotros sabemos que las túnicas vaginales son las que van a contener líquido y este líquido puede llegar a aumentarse, ¿ya? Esto evoluciona a lo largo de años. O sea, que es muy común encontrarlo en pacientes de unos 60 años que poco a poco ha ido aumentando de tamaño. Aquí podemos ver un hidrocele, ¿ya? Ahora bien, supuestamente es idiopático. Bueno, ya hemos dicho, no se ha encontrado todavía la causa, pero estas personas tienen antecedentes de traumatismos o de infecciones. Infecciones como la orquiepididimitis, que es la que vamos a ver a continuación, ya la patología que vamos a ver a continuación. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo sabemos que es un hidrocele? Pues lo primero es que vamos a encontrar transluminación positiva. ¿Y qué es eso de la transluminación positiva? Pues simplemente con una linterna de exploración lo ponemos debajo del escroto, ¿ok? Y si vemos que la luz atraviesa, como cuando nosotros nos ponemos la linterna aquí en el pulgar y vemos cómo sale todo rojo, no, es porque hay líquido. Si no atraviesa, significa que es sólido. Aquí lo pueden ver mejor con esta imagen, ¿ya? Aquí podemos ver la transluminación positiva. Le estamos colocando la linterna por debajo de la bolsa escrotal y bueno, podemos ver cómo la luz pasa. Si la luz no pasara, significa que el contenido adentro es sólido, muy característico de los tumores testiculares. Entonces, esa es una manera de diferenciar hidrocele de tumores testiculares. Aparte de eso, la hidrocele no es dolorosa y si hacemos una ecografía, pues vamos a encontrar líquido en esta. Recordemos que en la hernia inguinal, en cambio en la ecografía, vamos a encontrar aire, ¿ya? Ahora pasemos con la orquiepididimitis. La orquiepididimitis es un proceso infeccioso, ¿ya? Es una inflamación, es una infección tanto del testículo, por eso la orquitis, inflamación testicular, como del epidídimo, por eso la epididimitis. Entonces, ¿cuáles son sus causas? Principalmente son infecciones urinarias, y es aquí interesante que hay bastantes pacientes que tienen orquiepididimitis que tienen antecedentes de haber practicado sexo anal sin protección, así que, bueno, también ojo con eso, ¿no? Y en cuanto a la vía hematógena, pues aquí tenemos principalmente por virus, como tenemos los adenovirus y la papera. Nosotros sabemos que la papera es una infección viral que afecta a la parótida y bueno, esta puede llegar a los testículos y puede causar esterilidad, aparte de la orquiepididimitis, ¿ok? Entonces, lo importante, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo sabemos que es una orquiepididimitis? Pues lo que vamos a encontrar es todos los signos de inflamación. El tumor, o sea, que en este caso se ve como el aumento del tamaño de la bolsa escrotal, dolor, el dolor va a aumentar cuando lo palpemos. En la hidrocele no había dolor, rubor, o sea que va a estar rojo, eritematoso, y calor, va a estar caliente. Cuando lo palpemos va a estar caliente, ¿ok? Y ahora vamos con cáncer testicular. No se preocupen si por ahí se están perdiendo. En la siguiente diapositiva hay un resumen de los hallazgos semiológicos de cada una de estas entidades. Ya, pero terminemos ahorita con el cáncer testicular. Entonces, el cáncer testicular es el tumor masculino más frecuente entre los 15 y 35 años de edad. Hay factores de riesgo, por ejemplo, la criptorquidia, que ya vimos, ¿no? Que era que un testículo no descendía. Pero, curiosamente, la criptorquidia da factor de riesgo de cáncer testicular
en el testículo que sí descendió. Bastante curioso, ¿no? También antecedentes personales, como siempre. Y, o sea, perdón, antecedentes familiares, como siempre. En cuanto a antecedentes personales, si el hombre tuvo cáncer de testículo izquierdo, es muy probable que luego de unos años tenga cáncer testicular derecho, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Lo más frecuente que encontramos en un cáncer testicular es que no haya dolor, ¿ya? Aparte de, obviamente, el aumento de la masa, ¿no? El aumento del testículo. Cuando lo palpemos va a ser duropetrio, o sea, va a ser bastante dura la palpación y va a tener una transluminación negativa. Es decir, que cuando pongamos la linterna, pues no va a pasar la luz a través de la bolsa escrotal, ¿ok? En estadios avanzados, este cáncer tiene mucha selectividad hacia los ganglios retroperitoneales de la espalda. Por eso va a cursar cuando ya está avanzado, con dolor lumbar. Aparte de esto, este de aquí tiene mucha preferencia hacia los pulmones. Así que en los pulmones vamos a poder hallar el famosísimo ganglio supraclavicular de Virchow, que puede llegar a ser palpable o incluso visto a simple vista. Está no dilatado. Claro que esto no es tan específico porque puede estar aumentado en ciertos cánceres también, como en otros cánceres como el cáncer de páncreas. Y por último, como dato adicional, si el tumor está produciendo gonadotropina coriónica humana, pues este de aquí va a promover que el hombre tenga ginecomastia, ¿ya? Ahora bien, un resumen de lo que hemos visto. Tenemos que, ok, viene un paciente con una masa, con un aumento del tamaño de su escroto, ¿no? Si hay dolor, si le decimos al paciente, perdón, le duele, pues puede ser una hernia inguinal o puede ser una orquiepididimitis, ¿ok? En la hernia inguinal facilito, simplemente con los ruidos hidraéreos. Y si es una orquiepididimitis, pues hacemos la palpación y no vamos a sentirlo caliente, le va a doler más cuando le palpemos. Y si no hay dolor, pues pensamos en una hidrocele y en un tumor testicular. Lo más fácil para diferenciar de uno del otro es con la transluminación, porque la hidrocele va a ser una transluminación positiva, o sea, la linterna va a dejar pasar la luz y el tumor testicular no. ¿Ok? Ahora ya vamos con la última parte de esta sección de semiología, ¿no? Que es el escroto agudo. Dolor agudo a nivel de los testículos. Puede ser causado por 3 mecanismos, ¿ok? Puede ser causado por un traumatismo, por una torsión testicular o por una orquiepididimitis también. El traumatismo es fácil de diferenciarlo porque hay el antecedente. En la bibliografía también les dejé el caso de un pobre tipo que en una pelea le dieron con una vara de metal en los testículos. Entonces, obviamente, el antecedente de que, bueno, tuvo una pelea o por ahí se cayó y se dio en toda la ingle, ya sabemos, ¿no? Traumatismo, ¿ok? Entonces nos quedamos con arquiepididimitis y torsión testicular, porque si bien la arquiepididimitis puede causar, o sea, causa tumefacción, a veces no es tan grande, y bueno, tenemos que diferenciarlo con la torsión testicular, que sí es una urgencia médica, es una urgencia médica la torsión testicular, ya vamos a ver por qué. Entonces, de la arquiepididimitis ya hemos hablado, ¿no? Que va a tener los signos clásicos de la inflamación, que son el rubor, el calor, el dolor, ¿ok? Pero un par de cosas más que quería aumentar es que, bueno, a diferencia de la torsión testicular, aquí el dolor va a ser agudo, sí, pero va a ser un poco más paulatino. Y va a ser positivo con la maniobra de Prem. ¿Qué es la maniobra de Prem? La maniobra de Prem es que nosotros tenemos al paciente en bipedestación, no está parado ahí delante de nosotros. Nosotros con la mano, obviamente pues unos guantes, siempre la protección ante todo, vamos a levantar los testículos del paciente, los vamos a levantar, ¿ya? Los vamos a suspender en nuestra mano. Es clásico de la orquiepididimitis que al momento que nosotros alzamos los testículos del paciente, él va a sentir un alivio, no tan, o sea, no es que, ya me siento bien, pero sí va a disminuir considerablemente el dolor cuando lo hagamos. A diferencia de lo que ya vamos a ver en la torsión testicular, el dolor incluso a veces hasta aumenta, ¿ok? Entonces, ahora sí, hablemos de la torsión testicular, ¿ya? Que ya es la última patología que vamos a ver. La torsión testicular es muy frecuente en adolescentes, ¿ya? Con un pico máximo en 15 años, pero no es tan raro que se dé hasta dentro de menores de 25 años. Como el nombre mismo lo dice, hay una torsión, el testículo se torsiona, gira sobre sí mismo, ¿ok? Y este va a tener 3 etapas, ¿ya? La primera es que va a haber una disminución del flujo venoso, ¿ya?
luego hay una disminución del flujo arterial y finalmente esto nos lleva a una isquemia y de esta isquemia a una necrosis, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver cómo este testículo, ¿no? Torsionado, ¿no? La torsión testicular. Ahora bien, ¿por qué se da? Pues puede ser, no se tiene una causa conocida muy clara, pero sí hay algunos factores que se predisponen o algunos patrones que siguen un patrón. Puede ser porque el testículo tenga una baja adherencia a todas las capas del escroto que ya vimos, ¿no? Del testículo que ya vimos. Entonces, por ende, va a ser más móvil. O puede haber anomalías en la túnica vaginal. Como nosotros vimos en la túnica vaginal no tiene que rodear totalmente al testículo. Estos pacientes que tienen la torsión testicular, la túnica vaginal rodea completamente al testículo, haciendo que este sea muy móvil, pueda llegar a torsionarse, a girar dentro de sí mismo, provocándonos, ¿no?, la torsión testicular, ¿ok? Entonces, ¿qué encontramos? El paciente va a tener un dolor abrupto. Y es más, este dolor puede pasar simplemente cuando se levanta, está caminando y de repente aparece así. Aunque también hay casos que lo relacionan luego de que el chico, sobre todo porque son adolescentes, ¿no? Luego de un partido de fútbol, o sea, luego de un ejercicio, o luego de alguna caída, o luego de exposición al frío, o sea, ya tienen esta deformación, ¿no? Ya tienen esta deformación y estos factores que lo predisponieron le desencadenan la torsión testicular, ¿ok? Entonces va a haber dolor abrupto, la maniobra de PREM va a ser negativo, o sea que al momento de levantar las bolsas escrotales no va a disminuir el dolor. Y algo muy interesante aquí es el reflejo cremastérico que va a estar abolido, tanto en el traumatismo como en la orquitis, en la orquiepididimitis, no va a estar reducido el reflejo cremastérico, va a estar totalmente igual. Pero se sabe que los pacientes con torsión testicular no tienen el reflejo cremastérico. El reflejo cremastérico, como recordaremos, era rozar la cara interna del muslo en su tercio superior. Y esto va a provocar que el testículo de ese mismo lado ascienda, ¿ok? Entonces, esos pacientes no lo tienen. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hemos estado diciendo, ¿no? El escroto agudo. En el escroto agudo tiene un dolor testicular enorme que de repente apareció hacia el paciente. Traumatismo, el antecedente, ¿no? Entonces, descartamos traumatismo y tenemos la torsión testicular y la orquiepididimitis. Hacemos en ambos la maniobra de PREM, que simplemente, si disminuye el dolor, pues ya nos está diciendo que es una orquiepididimitis, ¿no? Y en cuanto a la torsión testicular, pues, si es negativa, ya nos indica de esta, ¿no? Y bueno, chicos, eso ha sido todo hasta ahora. Aquí le dejo la bibliografía. La primera parte de fisiología la saqué de, bueno, la primera parte de Latter, de Langman, Guyton. Y aquí está el enlace del video de YouTube. Ya se los voy a pasar las diapositivas por el grupo de WhatsApp. Y aquí está la bibliografía de la parte de semiología. Si una patología no tiene bibliografía es porque la saqué del Green Book, o sea, del libro verde, o de la semiología de Argent. ¿Ok? Bueno, Josué, ¿alguna pregunta que tengan para Josué? También Josué, algo más que le queríamos decir con Rodney es que teníamos pensado hacer esto. Quería proponerles 3 temas para que ustedes por la página de Instagram voten y me digan qué tema quieren que haga después de esto. O sea, ya para la próxima semana sería. Les propongo 3 temas, ¿ya? El primer tema es vitaminas. Hablaríamos sobre la función de cada vitamina y qué produce su déficit y qué produce el aumento incluso de ciertas proteínas que pueden llegar a producir, ¿no? Entonces, el primer tema, vitaminas. El segundo tema, estaba pensando en hablar sobre fármacos, pero específicamente los antídotos. O sea, por ejemplo, la heroína te produce esto, cuando lo tomas y cuando te intoxicas y utilizas este fármaco para revertir sus efectos. ¿Cuáles son el mecanismo de acción del fármaco? Y así también esta intoxicación por paracetamol, antídoto para el paracetamol y así. O sea, sería fármacos, antídotos. Y el tercer tema, estaba pensando hacer fisiología y semiología de la corteza suprarrenal, ¿ya? Y bueno, ahí hablaríamos también sobre la enfermedad de Cushing en semiología, sobre la enfermedad de Addison, hiperaldosteronismo primario y así. Entonces, no sé si Rodney lo vaya a publicar esa votación en la noche. Así que estén atentos con la página, vayan, voten.
Y bueno, espero verlos con algo de suerte, si sigo vivo, si seguimos vivos. La próxima semana, muchas gracias por ver, chicos. Y bueno, nada más. Gracias. Igual, chicos, también voy a dejar una caja ahí para ver si nos ayudan a ver qué temas, para ver cuál sería lo que quisieran ver. Si te ponen gracias, gracias, muchas gracias. Que Gracias a todos los ustedes. temas están interesantes, excelente clase. Y eso, José, muchas gracias. Y nos ponen que de fármaco. Bueno, habrá que ver qué gana. Bueno, José, Sí, hay que gracias, ver chicos. qué gana de ley. Sí, eso es, chicos. Muchas gracias, José, igual. Dice que Ya, si sí, todos... gracias a ti, gracias a ustedes. Cuídense mucho. No se olviden estar pendientes en la página de Instagram para la votación, ¿ya? Antes de que vayas, perdón. Te preguntan si todas esas enfermedades tienen cura o no. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, la torsión testicular. Ah, algo interesante de la torsión testicular, me estaba olvidando. Luego de 4 a 6 horas de que el dolor haya empezado, es muy probable que el testículo ya no sea viable y se lo tenga que extirpar, ¿ok? Incluso si luego de varias horas el testículo deja de doler, significa que eso ya está necrosado y ya no hay nada más que hacer. Entonces, la mayoría de las curas a esto son quirúrgicas. Claro, si tienes una hernia no vas a pasar con la hernia. Sin embargo, la hidrocele, el aumento del tamaño del escroto por el testículo, por la fascia vaginal, por el aumento de líquido, ¿no? Esta no tiene un tratamiento, excepto que ya el hidrocele sea tan grande que ya no permita caminar al paciente. Normalmente no se manda tratamiento para eso. Es como más de cuestión de estética, de entre comillas, aunque, bueno, como ustedes vieron, es un poquito perturbador, ¿no? Y así, la mayoría de estas son tratamientos quirúrgicos. Las hernias se vuelven a introducir las intestinales, se tapa la pared con una malla que le dicen, para que ya no vuelvan a salir por allí. La criptorquidia también tiene, o sea, la mayoría tienen, y bueno, el tumor, obviamente la extirpación, y en el caso de que ya no se pueda extirpar, pues como en todos los cánceres, tristemente, prolongar la vida del paciente. Ya les voy a pasar las diapositivas, chicos. Muchas gracias, ya se nos está acabando el tiempo. Cuídense. Igual tú, gracias, loco.